¿Qué tal, marketers? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Marketing for E-Commerce México. Yo soy Juan Rodríguez y nuevamente estoy aquí para acompañarles en esta plática, en esta sesión informativa donde nos sentamos a charlar con las expertas y expertos en marketing y comercio electrónico, tanto en México como en Latinoamérica y, por supuesto, el mundo. El día de hoy estaremos platicando sobre cómo evoluciona el panorama de las agencias de marketing y publicidad tanto en México como en Latinoamérica, sobre todo por la aparición de nuevas marcas, nuevas tendencias y sobre todo nuevas soluciones que surgen en el mercado y que tenemos que conocer para satisfacer las necesidades y las exigencias de los consumidores, que se vuelven cada vez muchísimo más complejas y multifacéticas. Para conocer más al respecto, hoy nos acompaña una experta en este ámbito. Hablamos específicamente de Agustina Lucy, quien es Managing Director para la agencia From aquí en México. Marketing for e-commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us. Agustina, ¿cómo estás? Un placer tenerte con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer para mí estar aquí con ustedes hoy. Gracias por la oportunidad de presentarme y de hablar sobre From y sobre lo que estamos trayendo al mercado mexicano. Claro que sí, pues como dices, lo que están trayendo al mercado mexicano es una agencia que acaba de aterrizar, por así decirlo, en nuestro país y tiene una oferta de valor muy interesante para aquellos que apenas tendrán la oportunidad de conocerla. Pero antes de comenzar a platicar un poquito sobre From, Agustina, me gustaría que te presentaras un poquito con nuestra audiencia, platicarnos un poquito más allá de tu trayectoria profesional, cómo fue que llegaste a liderar el equipo de From. Súper, vale. Yo tengo una amplia carrera en la industria publicitaria que comenzó allá en el sur, en Argentina, cuando estaba todavía en mi época de universidad. Tuve la suerte de trabajar en agencias como J. Walter Thompson, Draft FCB, Geometry, Ponce, agencias que eran altamente creativas, agencias que eran monstruos, te estoy hablando en el 2004, cuando la publicidad estaba toda segmentada y eran edificios de 8 pisos con departamento de marketing directo, departamento de digital, lo que en esa época se contemplaba como publicidad digital. Digo, fue todo un viaje ver esta transformación de cómo el mundo de las agencias y la industria en general de la comunicación fue cambiando y tuve la suerte de ser parte de ese proceso y de trabajar con marcas como Coca-Cola, Volkswagen, marcas argentinas muy importantes como Tarjeta Naranja, OSDE, Bimbo, Nestlé, bueno, y casi todas las marcas de consumo masivo que conoces. Y después cuando llegué a México hace unos 6 años tuve la suerte y el placer de lanzar una startup y de participar de un proceso de fondeo, de vivir de lo que es tener una empresa propia, tener una marca propia, un producto propio y cómo se arma este go-to-market, no solo todo lo que tiene que ver con la operación de la empresa, sino también eso, ¿no? Llevar a vida y poner en práctica todo lo que viví en mis años de carrera en diferentes agencias y con diferentes clientes, hacerlo con mi propia empresa, lo cual también fue todo un viaje de aprendizaje y mucha emoción. Buenísimo, pues primero que nada, muchísimas felicidades por tanto esfuerzo y empeño en esta transición que hemos tenido de lo tradicional a lo digital, que de alguna u otra forma ya se empalman y entre ambas hacen una sincronía perfecta para que las estrategias y sobre todo los objetivos también se cumplan de forma satisfactoria. Y pues también qué interesante que hayas tenido pues esta trayectoria con clientes de renombre, clientes internacionales, como bien lo mencionas. Entonces, sin duda, pues aquí estaremos para aprender muchísimo de ti y sobre todo entender cómo percibes tú desde tu posición profesional y también personal esta transición tan importante de la que platicaremos más adelante. Y justo como mencionábamos al principio, Agustina, pues From acaba de llegar a México y tiene una propuesta de valor muy interesante para aquellos que quizás no la conozcan. ¿Podrías platicarnos a grandes rasgos qué es From y cuál es la propuesta de valor que trae al mercado mexicano? Claro que sí, From, en algún momento hablaremos, From es una agencia que nace en Uruguay hace unos 3 años, que la fundan Bruno Pecho y Chelo Weinstraub, que son 2 personas que tienen una alta trayectoria en la industria publicitaria también, y como bien dice el nombre, cuando crean la agencia sabían desde dónde, y por eso se llama From, pero no sabían hasta dónde. Siempre fue una agencia que se pensó y se ideó con este mindset global. México es el primer mercado después de Uruguay donde decidimos lanzar, y lo que trae From, que es una agencia que combina creatividad y tecnología para ayudar a las marcas a conectar con audiencias de manera auténtica. Nosotros realmente creemos que las buenas ideas pueden
acelerar el negocio de cualquier empresa, y por eso el desafío más grande que siempre tenemos o que siempre tratamos de levantar cuando un cliente nos toca la puerta es entender cuál es ese desafío que tienen de negocio y cuál es la mejor manera de comunicarlo, porque al fin y al cabo no importa cuál es el formato o la forma, valga la redundancia, que tome la idea, lo que estamos haciendo es comunicando algo, ¿no? Trayendo a la vida, transformando un problema de negocio, una inquietud, una necesidad de un cliente en comunicación, en algo que le llegue a una audiencia. Otra cosa que nos encanta es que para nosotros el diferencial que tenemos, esta capacidad de integrar como estrategias innovadoras con mensajes relevantes. Siempre vuelvo a esto del mensaje, ¿no? ¿Qué decir, cómo decirlo de una manera clara y fácil de decodificar para un cliente, un simple ser humano como somos nosotros, ¿no? Todos nosotros somos consumidores y clientes de marcas y de empresas. Así que nada, un poco va por ahí lo que nosotros planteamos que es nuestra propuesta de valor. Buenísimo, y completamente de acuerdo contigo en esta parte del mensaje. Yo que estudié comunicación y veíamos repetidamente cómo estructurar un mensaje, cómo codificarlo precisamente para conectar emocionalmente con los consumidores, siendo nosotros también consumidores, como bien dices, todos hemos comprado, todos hemos estado ahí en algún momento, y por eso es muy importante saber cómo hacer que estas campañas, estos mensajes, estos artes, creatividades, ya sea el formato que sea, tenga un impacto emocional y un impacto alto en lo que es la audiencia. Y ahorita mencionas, México es el segundo mercado en el que From participa más allá de su natal Uruguay. ¿Cuál fue el principal motor o el principal factor que hizo que eligieran a México como un mercado de alto potencial? Bueno, yo esto lo viví ya cuando lancé mi startup. Digo, México está en la mitad del mundo, ¿no? Es una de las ciudades latinas más importantes, es una de las ciudades emergentes más importantes del mundo. Realmente están pasando muchas cosas siempre, no solo en términos de publicidad, de comunicación y marketing, sino en términos de todo, de fintech, de todo tipo de empresas. Siempre el mercado, de un mercado con 130 millones de ciudadanos, siempre te da este espacio y esta necesidad de estar continuamente inventando. Es un mercado vibrante y que está continuamente evolucionando, y es un espacio donde las marcas y las marcas de las que sea, de las agencias, cualquier tipo de empresa, siempre busca y intenta destacarse en un mercado que es tan competitivo. Digo que si realmente uno logra conquistar el corazón de los mexicanos o entender cómo llegarles, creo que ya tiene allanado un gran camino. Y después, como te dije antes, digo, la intención de expandir From a México tiene que ver con nuestra visión de crecimiento en Latinoamérica y este afán que siempre tuvimos desde que la agencia comenzó desde sus orígenes, que es llegar al mundo, y creemos que México es un país, y Ciudad de México es una metrópolis donde pasa todo y donde tenés un pedacito de cada país caminando por las calles. Y después también creemos que tenemos consumidores que son sumamente exigentes y que están buscando eso, autenticidad, ¿no? A medida que mismo las generaciones nuevas lo que necesitan es esto, ¿no? Experiencias personalizadas y auténticas, y después los clientes quieren propuestas efectivas. Así que creo que este mercado tiene todo lo que una agencia podría desear como desafío y como para lograr un éxito rotundo. Claro, sin duda somos un mercado diverso y con muchísimo potencial para todos los aspectos, fintech, comercio electrónico, muchísimas categorías, sectores que están en crecimiento, y es impresionante y muy bello ver cómo crecemos en ese aspecto y sobre todo cómo nos vinculamos con otros países, con otros players de otros lugares importantes que se voltean a vernos y dicen, quiero apostar por ustedes y quiero apostar por un crecimiento benéfico y en conjunto, que es también muy, muy importante. Ahorita también platicábamos, Agostina, sobre las oportunidades y sobre estas fortalezas que tiene México, pero como cualquier país también somos un mercado con muchísimas oportunidades y con ciertas áreas en las que podemos ejercer o destinar un poquito más de esfuerzos. En este aspecto me gustaría preguntarte, desde tu perspectiva, tomando en cuenta también tu trayectoria profesional, ¿qué complejidades dirías que son latentes para las agencias del marketing digital aquí en México? ¿A qué nos enfrentamos? Bueno, yo creo que sin duda esta transformación digital acelerada que estamos viviendo en todos los ámbitos de nuestras vidas pega muy de cerca todo lo que tiene que ver con marketing y comunicación, y la necesidad de las marcas de poder diferenciarse en un mercado que está totalmente saturado de contenidos, ¿no? Ahora los que crean contenidos somos todos, no solo son las marcas, no es unilateral. Ahora de repente todo el mundo tiene la posibilidad, y gracias a Dios creo yo, de poder
generar contenido. Entonces, hoy no es un tema de estar por estar, ¿no? De tener presencia digital. Hoy la dificultad está en nada, construir mensajes coherentes, en construir mensajes que sean auténticos y que estén realmente alineados con los valores de tu consumidor, pero que también se perciban como auténticos, ¿no? Como que también tenga que ver con la esencia de las marcas. Entonces creo que hoy a los consumidores no se los puede engañar, hoy tienen muy claro qué quieren, cómo lo quieren y son muy exigentes, ¿no? Cuando escuchan a una marca hablar y lo que le piden es eso, ¿no? Como no perder la esencia en este afán de estar continuamente persiguiendo tendencias, mantenerte real a lo que sos como marca y nada, y eso te va a dar como un camino sostenible a lo largo. Entonces creo que ahí hallo yo que están las mayores dificultades por ahí para las agencias de marketing en la actualidad que estamos viviendo. Sí, completamente. Y creo que también esta parte de la autenticidad tiene que ver con el hecho de que como consumidores también nosotros ya generamos contenido, como bien decías. Me acuerdo en la carrera me platicaban de un término que es prosumidores y quiere decir que ya nosotros producimos y también consumimos contenido, que es lo más fundamental. Y sobre todo con el apogeo de los influencers que se vuelven también en portavoces de las marcas, es complicado para las agencias y las marcas mantenerse a los estándares de los consumidores porque cada vez queremos más, queremos mensajes que conecten más con nosotros, queremos experiencias, nuevas sensaciones. Entonces es un desafío latente y sobre todo sin perder la autenticidad o esta identidad que tanto nos marca, porque como dices, entre tendencias, nuevas herramientas que surgen, a veces perdemos el camino entre lo que queremos representar en realidad. Sin dudas, sin dudas. Nada, y complementando con lo que me preguntaste, digo esto, ¿no? De cuál es el desafío más grande que encontramos nosotros para conectar con consumidores. Yo creo que y en base a lo que te dije hace un ratito, digo, es esto, ¿no? Cómo generás confianza y volviendo al principio, ¿no? Cómo lo haces con un mensaje relevante, ¿no? Cada vez cumpla con tu objetivo de negocio, pero que sea relevante con el consumidor, pero que sea real a tu esencia de marca. Digo, realmente hay muchas como buckets que uno tiene que ir llenando, pero digo, sin dudas que se puede, y creo que cuando las cosas orgánicamente y naturalmente se hacen contemplando todos estos factores, o sea, lo que largues a la calle va a ser un éxito asegurado, ¿no? Hoy las marcas no solo exigen, digo, los clientes o los consumidores no solo exigen que la marca me diga algo, sino que lo que quiero que haga es que me diga algo, que lo diga y que después lo haga, ¿no? Que haya como esta afinidad o esta autenticidad en lo que dicen y lo que hacen. Sí, completamente la congruencia entre el decir y el hacer, porque también pasa con las personas, no solo con las marcas, y pues lo vemos todos los días. Y también justo hablando entre marcas, personas que incluso a veces pueden llegar a mezclarse, sabemos que las agencias necesitan tener a fuerza habilidades digitales para destacar en el mercado. Desde tu perspectiva, ¿cuáles dirías que son estas habilidades y por qué nos ayudan a destacar en el sector tan competitivo que tenemos hoy en día? Yo creo que lo que más trajo a la mesa la era de la digitalización es el exceso de información, ¿no? Como esta capacidad de obtener información de todos los colores, de todos los tipos. Y creo que lo más importante para nosotros como agencias es cuál es nuestra capacidad estratégica de analizar y de interpretar estos datos, ¿no? Y cómo esta información, que tenerla no te sirve de nada si no sabes interpretarla, cómo se convierten en insights que nos ayuden a accionar algo, ¿no? Entonces, cómo hago que esa información se vuelque en un insight que a mí me dé carne para poder usar eso a la hora de pensar una buena campaña creativa, una buena estrategia de comunicación. Y después, lo que te digo, para mí es importante no querer estar en todo por estar, ¿no? Saber interpretar y saber entender las nuevas plataformas, entender las nuevas tecnologías y decidir dónde y por qué me subo o no me subo, ¿no? Y mantenernos eso, con claridad en la comunicación, con afinidad a tu esencia como marca. Y después, que yo creo que es muy importante esto, ¿no? De usar la info y de escuchar a las audiencias, ¿no? De que tu enfoque tecnológico o tu afán por moverte en esta industria, que igual la industria digital ya es toda la industria, no es que hay industria digital y no digital, ya todo pasa acá, en este terreno, de estar todo el tiempo tratando de desarrollar estas experiencias innovadoras, pero que resuenen, o sea, pero nunca perder lado que tienen que resonar con la audiencia, porque vos podés estar metido en algo que sea sumamente disruptivo y sumamente innovador, pero si la audiencia que te tiene que escuchar no está interesado
ni lo que le estás diciendo, ni dónde se lo estás diciendo, no tiene nada, no tiene sentido. Así que yo creo que va por ahí, por esos tres lugares. Y después lo otro es esto, ¿no? Que estamos en un mundo altamente globalizado, pero que a la vez hay mucho de contexto local. Y yo creo que eso es algo que a nosotros siempre nos llamó la atención y fue como una distinción que es fundamental tener entendimiento local y global para entender tendencias, pero cómo esas tendencias cascadean y se mueven en nuestra coyuntura local. Exacto, qué bueno que haces énfasis en esto, porque sí, sin duda estamos cada vez más globalizados, hay un contexto global que nos impacta de forma directa, pero el reto está más bien en, como dices, tropicalizar estas tendencias globales, entendiendo cómo funciona nuestro mundo local, cómo se mueven nuestros players o partners a nivel nacional y cómo podemos aplicar estas nuevas tecnologías y herramientas de las que seguramente platicaremos más adelante para que nos beneficien en lugar de darnos detrimento o hacer que nos detengamos o demos pasos en falso, por así decirlo. Y ahora, por otro lado, Agustina, sabemos que el generar estrategias integrales hoy en día también es complejo, sobre todo por el perfil de los consumidores, porque cada vez hay más players, porque cada vez hay más competencia, etcétera. Son muchísimos los factores, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿qué factores dirías que son clave para que nosotros desde como agencia podamos generar una estrategia integral que traiga resultados? Sí, acá siento que me vuelvo un poco repetitiva con las respuestas, pero digo, creo que una buena estrategia de comunicación, sea o no sea digital, tiene que tener algo clave que es un entendimiento profundo del consumidor. Sí. Y no te digo de datos demográficos, que eso ya lo sabemos hace muchos años. Digo, ahora lo que se busca tiene más que ver con valores, con motivaciones, con cuáles son sus comportamientos digitales. Entonces, nada, atado a la pregunta anterior, ¿no? Esto de, bueno, tengo la data, ¿qué hago? ¿Cómo la interpreto? ¿Cómo la convierto en un insight que a mí me sirva después para ir y utilizarlo en algo que puede resultar en entender yo mejor a mi consumidor y en traerle a la mesa algo que realmente resuene con sus valores, sus motivaciones o con la manera que él se comporta digitalmente? Y algo que también desde From nos encanta y a mí particularmente es esto, ¿no? Como tener creatividad con propósito. Sí. No es un tema de llamar la atención o de querer tirar un mensaje porque sí. Hay que procurar que ese mensaje o que esa creatividad que estamos trayendo a la mesa sea relevante, que tenga algún diferencial y que esté realmente alineado con la identidad de la marca para la cual estamos trabajando. Sí, completamente. Y creo que, como bien dices, el consumidor quiere un mensaje auténtico, como bien decíamos hace ratito, y sobre todo que nos genere algo nuevo. Y lo digo yo como consumidor porque, como bien dices, la tradición de los mensajes ya no pega igual. Si seguimos segmentando de la forma en la que lo hacíamos hace muchísimo tiempo, de consumidores de tal año a tal año pertenecientes a nivel socioeconómico, eso ya no funciona. Ya no funciona y tenemos que conocer, como bien dices, sus intereses, lo que hacen, sus hábitos, qué los mueve emocionalmente, qué los mueve de forma cotidiana y qué es lo que están buscando en estas nuevas experiencias. Y justo en ese mismo aspecto me gustaría preguntarte, Agustina, mencionabas al principio que From basa su estrategia mucho en la creatividad y cómo equilibrarla con tecnología. Pero me gustaría platicar un poquito sobre su catálogo de servicios. ¿Qué servicios ofrecen al mercado mexicano y cómo buscan que estos cumplan con las expectativas o los objetivos de sus clientes? Vale. Bueno, la oferta de From combina, como bien dijiste tú, creatividad, estrategia y tecnología. Y te podría decir que nosotros nos especializamos en, no sé, pensar estrategias de comunicación fuertemente centrados en definir el qué decir, cómo decirlo de manera relevante, cómo decirlo para que conecte, cómo decirlo y en dónde decirlo, ¿no? En dónde comunicar. Pero eso siempre creemos que es el final de nuestro funnel de desarrollo de creatividad, ¿no? Definir dónde es la parte final. Siempre priorizamos el qué y el cómo. También podemos hablar de qué parte de nuestra oferta es esto, creatividad e innovación, desde pensar campañas digitales hasta pensar estrategias inmersivas o experiencias inmersivas, producción de contenido, desarrollo de experiencias digitales, pueden estar centradas mucho en aspectos tecnológicos como el gaming, la realidad aumentada, todo tipo de activaciones interactivas, todo lo que tiene que ver con social media y performance marketing. Digo, somos una agencia altamente creativa que le encanta esto, ¿no? Decir las cosas de manera simple y encontrar estos lugares donde podemos transmitir un mensaje de manera disruptiva, pero a la vez con una simpleza, que creo que la simpleza es lo que más resuena cuando ves los casos de From. Sí, completamente.
por mucho que a veces digamos que la simpleza es aburrida, a veces es lo que mejor nos puede dar en resultados, sobre todo porque lo más simple resulta ser lo más atractivo y lo más funcional, que es lo que estamos buscando, sobre todo con estos desafíos que también económicos, esos desafíos en presupuestos financieros que también se vienen bastante fuerte en Latinoamérica. Pero justo ahorita que mencionas esta parte de la tecnología, me gustaría que nos adentráramos más al respecto. Ahorita, como consumidores, como agencia, incluso como personas del día a día, interactuamos todos los días con tecnología, sobre todo con este apogeo que está teniendo la inteligencia artificial. Pero desde From, ¿cómo dirías que influyen estas tecnologías, por ejemplo, la automatización, en sus procesos para optimizar o mejorar sus estrategias a nivel operativo? Yo creo que sin duda, como no solo pasa en la industria de la comunicación, la automatización nos permite ser más eficientes, ¿no? En Sí, nuestro caso en particular nos permite ser más eficiente en gestión de campañas, en optimizar presupuestos en tiempo real, todo lo que tiene que ver más con el performance. Pero también la automatización de procesos no implica perder toque humano, no implica perder lo que hace que la creatividad sea creatividad, porque al fin y al cabo, digo, si puedes optimizar y si puedes ganar tiempo y si puedes mejorar procesos, pero hay algo que es nato al ser humano, que es que la capacidad de crear, y yo creo que eso es fundamental. Pero digo, a grandes rasgos, la automatización, digo, como está pasando en todas las áreas, no solo en la parte de nuestro lado de la creatividad, sino también en la parte de la producción, de la postproducción, lo que hace más que nada es nos genera eficiencia y la eficiencia siempre termina siendo ahorro de alguna manera, pero también trabajo y mejoras en la operación diaria. sí, completamente. Y creo que como dices, al optimizar estas tareas, nos da el tiempo a nosotros de, como humanos, pensar en lo creativo, pensar en cómo hacer un mensaje disruptivo, en cómo conectar con los consumidores y nos ahorramos este tiempo en tareitas que por muy minúsculas o chicas que parezcan, de alguna forma nos quitan tiempo y sumado, pues claramente suman 1 o 2 horas que podemos estar invirtiendo en otras cosas muchísimo más importantes o de mayor valor. Y justo ahorita, vinculado a la automatización, está el tema de la inteligencia artificial, ya sea que lo utilicemos para identificar patrones o para generar contenidos, como bien decías hace ratito, en creatividades, postproducción, etcétera, pues tiene un rol muy importante y sobre todo va a seguir tomando un rol importante en los próximos años. Entonces me gustaría preguntarte, más allá de la generación de contenidos, ¿qué importancia le dan ustedes a esta tecnología en su día a día? Yo creo justo la semana pasada estuve en el French Tech Summit y hablaban mucho de esto y digo, y la realidad es que no tiene tanto que ver con las herramientas en sí, sino tiene mucho que ver con cómo, o sea, cómo la gente Sí, pretende interactuar con ellas, ¿no? Hablaban de un caso de que la misma herramienta se la puedes dar a 20, o sea, una herramienta para programar sin código. Se la puedes dar a 20 programadores, pero por ahí 3 saben sacarle provecho y los sí, otros no. Digo, tiene mucho que ver con qué pretende la persona del equipo a la cual se le brinda esta herramienta hacer con esa herramienta. Pero yo creo que, sin duda, para nosotros la inteligencia artificial es una aliada para esto, ¿no? Para la generación de insights, para optimizar. Digo, obviamente todo lo que tiene que ver con performance, ni hablar que ya hace tiempo que se está utilizando, pero después en el día a día por ahí nos ayuda con esto, personalizar contenidos, optimizar anuncios. No sé, digo, hay muchas gadgets que se usan en la diaria para, como dijimos recién, agilizar nuestro día a sí. día, pero creo que el fuerte de todas maneras, digo, o sea, tiene que ver con eso, con cómo optimizamos y mejoramos procesos que ya existían, pero el proceso creativo, el proceso del entendimiento del mensaje, del entendimiento de la audiencia, de encontrar esa manera única y simple de decir algo, digo, sí creemos que sigue siendo un proceso que pasa siempre por la mano de los seres humanos. Sí, y creo que también haciendo énfasis en lo que mencionas, es importante saber cómo aprovechar esta tecnología. Justo hace poco tuvimos un entrevistado que nos comentaba que tener tecnologías basadas en inteligencia artificial es como tener un Ferrari, pero no saber manejar, ser un conductor que no sabe manejar a alta velocidad y pues tienes que prepararte, tienes que capacitarte antes de tener la tecnología en tus manos, porque si no, ¿qué vas a hacer con ella? Va a estar de adorno, va a estar nada más representando gastos económicos un poquito fuertes y sin traer resultados de forma inmediata. Entonces, muy importante esta parte que mencionas, Agustina. Y ahora también me gustaría que platicáramos sobre el tema de la privacidad y el uso de los datos, que también ha tenido muchísimo apogeo últimamente, porque como consumidores cada vez somos más resguardados con nuestra información, obviamente por tantos fraudes que han habido, pero me gustaría preguntarte desde From, ¿cómo dirías que se están adaptando
a estos cambios tan rápidos que hemos tenido en privacidad y protección de la información de los usuarios? Yo creo que toda esta gran movida que hubo con las regularizaciones o esto de Ujú. la eliminación de las cookies Las realmente cookies. sí, ha cambiado Ujú. la manera en la que las marcas recaban información y utilizan los datos. Creo que hay empresas como todos estos retailers como Mercado Libre, Ujú. Spotify, Netflix, que tienen la famosa first party data, que realmente es lo que hoy está como de alguna manera permitido a la hora de tomar información de los usuarios. Y creo que nosotros nos alineamos mucho a este mindset, ¿no? Como ellos recaban información y se retroalimentan y conocen muy bien a sus usuarios, digo, son plataformas en las cuales a nosotros como agencia nos encanta trabajar y para las cuales nos encanta trabajar, y sobre todo esto, ¿no? Porque están alineados a la recolección de datos de manera por ahí directa y ética, ¿no? Y esto fomenta de manera muy, muy orgánica una relación como más cercana con Sí. tu consumidor bueno, y esto, que creo que son todas palabras que resuenan como transparencia, autenticidad, cercanía, tiene mucho que ver con cómo nosotros vemos la comunicación. Claro, y al final, pues, se construye una relación que más allá de compras se convierte en una relación de confianza, porque ya se vuelven Mm. en nuestros aliados, se vuelven en nuestros confidentes de alguna forma y sabemos que con ellos tenemos garantía de que nuestra información va a estar protegida. Entonces, muy, muy importante. Ahorita Google sigue atrasando, lamentablemente, la eliminación de las cookies. Quién sabe hasta cuándo, lleva como un año retrasando un poquito el proyecto, pero esperemos que pronto, pues, todos tengamos acceso. Sí, me hiciste acordar que justo hoy estuve en 1000 sitios metidas y todos me pedían cookie. Digo, qué Te raro, digo. no era que esto se había terminado, No, supuestamente. lo llevo retrasando no sé cuánto tiempo. Esperemos que ya pronto se concrete para que todos tengamos facilidad y sobre todo acceso a la First Party Data, que también está teniendo un rol sumamente importante. Por otro lado, Agostina, pues ustedes desde From generan y apuestan por esos contenidos digitales, como bien veníamos diciendo, ¿no? Basados en la creatividad, en la innovación, equilibrado con tecnología y demás. ¿Qué importancia dirías que tienen estos contenidos digitales actualmente y cómo deben evolucionar para que el consumidor se sienta completamente conectado con ellos? Yo creo que el contenido es todo, digo, creo que sin contenido no hay nada en Sí. el mundo digital, ¿no? Una estrategia se basa en el contenido que vos traigas y nada, y como te comentaba antes, que para mí la esencia o el poder que tenga una estrategia digital es que sea un contenido real, ¿no? Que sea un Sí. contenido que no busque hacerle creer al consumidor que le está dando algo, pero digo, no, acá tiene que haber como algo bien orgánico, bien Ujú. tácito, de decir, yo no te estoy queriendo inventar, no, es esto, es lo que ves, digo, y creo que la gran lucha que están teniendo las marcas es de cómo lograr esto, sacándose de encima todo Ujú. por decirlo, legajo que tenían de querer cumplir con todo, ¿no? Me acuerdo Sí. que yo filmaba comerciales donde de repente la clienta, no sé, la marca era violeta y quería, no, que la muchachita tenga la camiseta violeta, que el fondo de la cama sea violeta, y era como, digo, pero digo, ya está, eso suena tan vintage y quedó tan Sí. antiguo que hoy no te la creen, ¿no? Y por más que No. quieras disfrazarlo, no la compran. Entonces, creo que esto, ¿no? La evolución del contenido que pasa por la personalización, por la interacción, por este uso de nuevos formatos, todo el eje que debería reinar o que transversal a todo esto que te digo tiene que ser el valor real y las ganas real de conectar con tu audiencia con un propósito. Claro, y creo que también esto tiene que ver con el querer subirnos a tendencias que a veces no nos corresponden o en las que no ajustamos, porque por ejemplo, si somos una farmacéutica y vemos una tendencia en TikTok de algún baile, quizás eso pueda quitar credibilidad o seriedad a la marca, ¿no? Entonces hay que analizar bien, como dices, qué encaja con nuestros valores, con nuestra línea, con nuestra filosofía para Y ahí, conectar con los consumidores. ahí sumando lo que dices, digo, me viene a la cabeza el doctor Simi bailando, es como, digo, sí, es como, bueno, pero hay gente que sí le salió, ¿no? Hacer Exacto, eso, ¿no? exacto, o De sea, el vender, doctor Simi de vender es la medicamentos excepción. y de bailar, sí, sí, sí. Exacto, el doctor Simi ahora sí que es excepción. Digo, aquí hablé como por todas las farmacéuticas, pero el doctor Simi ya se convirtió en un icono referente y de alguna u otra forma ya es parte de su esencia. Entonces lo vemos como auténtico cada vez que pasamos por fuera de una Total. farmacia similares y lo vemos ahí bailando. Entonces, son casos excepcionales. Digo, cada marca es diferente, cada reto también es particular. Entonces, pues siempre estar conscientes de ellos. Y también justo hablando ahorita, Agostina, de campañas y de proyectos y demás, sabemos que para medirlos y para saber si están funcionando o no, tenemos a los KPIs, estos indicadores, estos medidores que nos dicen si vamos por buen camino o que hay que ajustar, a dónde hay que darle una vuelta de tuerca para ajustar resultados.
Más allá de los KPIs, ¿cómo podemos medir el éxito de una campaña o un proyecto digital? Yo creo que algo que viví, digo, como te digo, yo trabajo en publicidad hace muchísimos años y algo que viví fue esta transformación de, antes la publicidad se basaba mucho en el awareness, ¿no? No existían maneras de medir nada, entonces todos confiábamos en que lo mejor que podías hacer era estar en el top of mind de tu consumidor. Después pasamos a una era, y que lo vi también con mi startup, de performance, KPIs, medir. Y creo que ahora estamos en un espacio un poco más sano donde... O sea, vos tenés datos que te dicen qué es lo que funciona y después tenés creatividad que define cómo hacer eso de manera relevante, ¿no? Claro. Nosotros, digo, sí somos una agencia con una impronta tecnológica muy fuerte y sí usamos los datos como punto de partida de casi todas nuestras ideaciones de estrategia y creatividad, pero siempre la fuerza y el poder está en esto de, bueno, de las ideas, ¿no? Del mensaje, de la idea, del cómo y procurar que estemos diciendo algo de manera fresca, de manera diferenciadora. Creo que optimizar métricas en sí solo no te genera una relación a largo plazo con los clientes. Creo que hay que tener como que esta sutileza de querer lograr y de querer medir todo, pero a la vez de entender que las relaciones entre marcas y consumidores se hacen a lo largo del tiempo y que uno también tiene que entender que una relación no es medible, ¿no? Digo, ahora sí tenés todas las interacciones en redes sociales, digo, pero hay algo que va mucho más al fondo de los consumidores que no necesariamente se puede medir. Claro, creo que también es importante en este aspecto encontrar un equilibrio. Sí, hay que prestarle atención a los KPIs, pero también, como dices, una relación con el cliente no es medible. Se construye a lo largo de los años y no se concreta de la noche a la mañana. Hay algunos que nada más nos compran por una ocasión y se van, pero el punto está en fidelizarlos y no podemos fidelizarlos únicamente con venderles o vender humo o llegar y decir, mira, te tengo esto preparado para ti. Y los números, si bien nos dicen eso, son indicadores de cómo se va fortaleciendo la relación, a veces no son la realidad absoluta. Hay que tomar en cuenta también datos cualitativos y no solo cuantitativos. Creo que el equilibrio es muy, muy importante en este aspecto. Y ahora, Agostina, mencionas, y también a lo largo de la entrevista nos ha quedado claro que tienes una amplia trayectoria en publicidad y en lo que tiene que ver con comunicación. ¿Podrías compartirnos un caso de éxito de From Agency en los últimos años y también compartirnos un poquito sobre el proceso creativo o estratégico detrás? Sí, puedo contarte, digo, yo estoy hace muchos años en la publicidad, pero en From no hace tanto, pero digo, conozco mucho todo el trabajo que se ha hecho desde From Uruguay, digo, y hay realmente casos que logran traer, como te dije al principio, ¿no? De una manera muy simple una idea, muy como wise. Hay un caso que a mí me encanta, que es el de, hace como, creo que un año y medio, les pidieron lanzar una USB, que es la típica camionetita que manejamos las mamás, que tenían como un sistema antichoque, que era como, bueno, digo, sí, todas las USB tienen un sistema antichoque, pero este en particular lo tenía como un sistema súper reforzado, y lo que hicieron fue, bueno, tenemos que hacer que todo el mundo se entere que esta camioneta es inchocable, ¿no? Y lo que hicimos fue decir, bueno, lancemos la camioneta en el espacio en el mundo donde más choques hay por segundo, ¿no? Si yo te pregunto a vos, Juan, ¿cuál es el espacio en el mundo donde más choques hay por segundo? ¿Qué me dirías? Ciudad de México. No, claro, la gente dice Ciudad de México, sí. Bombay, empieza a tirar estas ciudades locas y digo, no. El espacio en el mundo donde más choques hay es el Grande Fausto, ¿no? Este juego, donde para cumplir tu misión lo que tienes que hacer es chocar. Entonces, bueno, lanzamos una camioneta dentro del Grande Fausto, replicamos la camioneta en versión digital con todos los mismos assets, la lanzamos adentro de un juego donde el objetivo de todo gamer o todo jugador es chocarla, y de repente se encontraban con que no la podían chocar, y bueno, y esa campaña obtuvo una repercusión y un boca a boca que fue orgánico, magnífico, y quedó muy, muy, muy claro que lo que la camioneta traía como nuevo gadget era este sistema antichoque. Digo, ese es uno de los casos que a mí más me gusta de From, y después hay otro que también me encanta, que hace poco cuando fueron las Olimpiadas, From en Uruguay maneja la cuenta de Pedido Ya, que Pedido Ya es el Uber o el Rappi del cono sur de Argentina y Chile y Uruguay. Y nada, que estaban las Olimpiadas y queríamos hablar del tema Olimpiadas, pero obviamente sin pagar los derechos que implicaba tener los anillitos, y se nos ocurrió en vez de armar un six-pack, armar un All-in-Pack, que era un pack de 5 cervezas que cuando tú las volteabas, como había la roja, la verde, la de diferentes, formaban realmente el logo de las Olimpiadas. Entonces, simplemente con un 5-pack hecho de una marca de cerveza que se vendía ya por la plataforma, se lo entregamos a un set de influencers y de repente
Estaba absolutamente todo el mundo hablando de cómo Pedido Ya se había subido a la movida de las Olimpiadas y no solo eso, sino que también se generaron récords en venta de cerveza durante el tiempo que esta promoción estuvo, o esta experiencia de activación estuvo al aire. Digo, creo que ahí queda muy claro qué decir, cómo decirlo de manera simple, relevante y clara para el consumidor en espacios tecnológicos. Digo, cuando conjugas todo eso de manera como orgánica y real, las ideas son realmente magníficas y logran resultados magníficos, que eso es lo más importante. Completamente. Ahora sí que yo también quedé fascinado con estos dos ejemplos que me pones. Nunca me hubiera imaginado esto de Grand Theft Auto. Yo pensando completamente en Ciudad de México, en estas ciudades caóticas con muchísimo tráfico, Sí. pero completamente no había identificado este insight, pero creo que esa es precisamente la labor de una buena agencia, identificar estos insights y cómo sacarles provecho para canalizar un mensaje de alto impacto. Así que muchísimas felicidades también por este aspecto. Gracias. Y por otro lado, Agostina, sabemos que el tema de la transformación digital, como bien decíamos hace ratito, a veces pesa un poco para aquellos negocios tradicionales que no quieren dar el siguiente paso, que tienen el miedo de incursionar en estas nuevas tecnologías, estos nuevos canales. ¿Qué consejo le darías a estas marcas que todavía no deciden tomar este paso y apostar por una agencia que les lleve una estrategia de comunicación digital como lo es From? Yo creo que hoy, por más que vos como marca decías no estar, de alguna manera ya estás porque los consumidores ya te han metido en este Sí. mundo digital. Entonces creo que no es opción, es una necesidad y es lo que te digo. Antes, cuando yo empecé en esto de que las agencias empezaban a tener departamentos digitales, era como, bueno, ganémosle al consumidor o queremos darle la palabra al consumidor o queremos hablar unilateralmente. Hoy la palabra la tiene el que la tiene, eso es incontrolable, entonces yo creo que más que anticiparte y querer estar antes, es estar y es escuchar y es aprender y es usar toda esa información que el consumidor te entrega gratuitamente y usarla en pos de mejorar la manera en la que operas como marca, la manera en la que conectas con tus consumidores. Creo que, nada, que como te digo, es una necesidad y que si querés realmente conectar con tu audiencia es fundamental que tus estrategias sean integrales y que vivan donde el consumidor vive y naturalmente el consumidor vive en los espacios digitales. Sí, vive y escuchamos y hablamos todo el tiempo en canales digitales, redes sociales. Ahora sí que, como bien decías, aunque la marca no quiera dar el paso, ya está ahí. Y el paso lo tiene que tomar porque su nombre ya está en redes sociales. Ya la gente toma estos canales para platicar, dar reseñas, compartir opiniones al respecto. Entonces, aprovechar, como bien dices, estos comentarios, estos movimientos que se están dando para saber cómo mejorar y sobre todo qué pasos tomar, porque al final de cuentas son indicadores también. Y pues ya nos acercamos al final de esta maravillosa charla, Agostina. Muchísimas gracias por tanto aprendizaje y sobre todo por compartir un poquito sobre lo que trae From a nuestro país. Y me gustaría preguntarte en este aspecto, el marketing digital, como bien venimos diciendo a lo largo de la conversación, está en un proceso de transformación acelerada y de transformación muy importante. ¿Cómo crees que cambie el mundo del marketing digital en México en los próximos años y cómo podemos prepararnos a estos cambios? Yo creo que una tendencia que viene hace tiempo y que para mí todavía no, como lo de las cookies, no lograron todavía implementarla bien, es esto de la personalización, ¿no? Sí, Como la capacidad de hipersegmentar, sí, de tener cada vez experiencias más interactivas y más acorde específicamente a lo que vos querés. Digo, eso se me hace que es una locura y que todavía ni siquiera hemos visto realmente lo que va a pasar con esa tendencia. Lo otro es esto, ¿no? El énfasis en que va muy de la mano con lo que dije recién de la personalización, con la autenticidad, ¿no? Cómo es tan importante que cuando las herramientas permitan que las marcas realmente hipersegmenten, qué tan importante va a ser que comuniquen de manera auténtica, ¿no? Y que comuniquen de manera auténtica con lo que el consumidor quiere escuchar y con lo que les resuena a las marcas como esencia. sí, completamente. Y creo que también una parte importante será el aprender a cambiar y aprender a estar abiertos al cambio, porque sin duda vendrán muchísimos cambios, muchos de ellos vinculados con la inteligencia artificial, y el estar de necios o de tercos a no querer adoptar estos nuevos cambios también va a ser una parte importante de nuestro fracaso o de nuestro, por así decirlo, nuestro proceso fallido en consolidarnos en un país sobre todo tan diverso y tan competitivo como México, Total. porque a nivel Latinoamérica creo que somos de los que más cambian y más crecen en este aspecto, entonces estaremos también ahí muy pendientes de este crecimiento, que sin duda nos va a beneficiar a muchísimas personas. Y por otro lado, Agostina acaba de llegar From a México, apenas está en proceso de agarrar camino, prender motores y conquistar muchísimos más clientes.
en este mismo aspecto me gustaría preguntarte cuáles son algunos de los planes que tienen en puerta para consolidar su presencia y sobre todo destacar en este mercado. Yo creo que nuestro objetivo es posicionarnos sin duda como una agencia referente en creatividad y en estrategia digital. Tenemos mucho interés en expandir nuestra cartera, en clientes de sectores claves como el consumo masivo, el entretenimiento y la tecnología. Y bueno, y siempre tener, como acabas de decir tú, el ojo abierto y los oídos para realmente seguir innovando en formatos digitales y estar encima de las tendencias que realmente resuenan con el consumidor mexicano. Sí, completamente. El consumidor mexicano es uno muy particular. Somos muy versátiles y tenemos muchos insights muy enriquecedores e interesantes que sin duda alguna podrán aprovechar y descubrir. Y pues nada, ahora sí que estaremos aquí pendientes de estos cambios. Bienvenidos a México y esperemos que encuentren en este mercado muchísimo potencial. Gracias, Juan. Gracias por darme la posibilidad de hablar de lo que más amo hacer, que es la publicidad y la comunicación. Y de la mano de From tenemos mucha expectativa para ayudar a este mercado y a estos consumidores a que cada vez lo que les llega a sus ojos y a sus oídos sea más afín y más divertido y que lo disfruten. Así será. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. No sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos oficialmente de nuestra audiencia. Eso sería todo por hoy. Gracias por el espacio y un gusto enorme conocerte. No, un gustazo de este lado tenerlos por acá y pues ahí estaremos pendientes para futuros proyectos que estén impulsando, porque sin duda alguna serán muy creativos y muy interesantes para nuestra audiencia. Y pues ahora sí, marketers, hemos llegado al final de esta maravillosa charla. Ya saben, cualquier comentario, cualquier duda pueden dejarla acá abajo en los comentarios y acercarse al equipo de From por cualquier pregunta o prospección que quieran hacerles llegar. Muchísimas gracias por escucharnos y nos estamos viendo la siguiente semana con otra invitada u otro invitado. Adiós. Bye.